Hola a todos. El problema de hoy es el siguiente. Encuentra la intensidad de las corrientes del siguiente circuito. Verifique que la potencia que entrega la fuente se disipa en las resistencias. Entonces tenemos este circuito donde nuestra fuente va a generar una potencia y tiene que disiparse en cada una de las resistencias. Lo primero que vamos a hacer es encontrar estas intensidades, para lo cual vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Primero vamos a ver las mallas. Aquí tenemos tres mallas, malla 1, malla 2 y malla 3. Para la malla 1 se nos va a generar la siguiente ecuación. Voltaje 6 menos voltaje 4 menos voltaje 2 es igual a 0. Estos dos los puse de signo negativo porque según mi malla, estos dos van en contra de la corriente. Malla 2. Tenemos voltaje 2 más voltaje 3, la suma de estos dos voltajes nos va a dar 100 voltios. Malla 3, la malla 3 es esta. Tenemos que el voltaje 4 más el voltaje 5 menos el voltaje 3 nos va a dar 0. Ya. Lo que tenemos que hacer ahora es convertir estos voltajes o diferencias de potencial en corrientes, en intensidad. Entonces lo que estamos haciendo es esto. Este era mi voltaje 6. No nos olvidemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces la intensidad es I6 y la resistencia es 20 ohmios. Entonces que sería 20 por I6 menos 10 por I4. Ese sería del voltaje 4. Nuestra resistencia es 10 ohmios y la intensidad es intensidad 4. Menos 5 y 2. La resistencia es 5 y la intensidad es I2. No nos olvidemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Malla 2, en la malla 2 hacemos de la misma manera. Aquí tenemos 5 y 2 más 43 igual a 100. En la malla 3 es lo mismo, 10 y 4 más 15 y 5 menos 43 igual a 0. En nuestro problema nos piden encontrar 6 intensidades, para lo cual, si este es un sistema de ecuaciones, vamos a necesitar 6 ecuaciones. En este momento solo tenemos 3, entonces nos faltarían otras 3 ecuaciones, para lo cual vamos a recurrir a los nodos. Aquí tenemos el nodo A, el nodo B y el nodo C. Para el nodo A. Para el nodo A tenemos que entender qué intensidades están entrando a la y qué intensidades salen del nodo A. Entonces está entrando la intensidad 1, que se está dividiendo en intensidad 6 e intensidad 2. Por lo tanto, la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 más la intensidad 6. Nodo B. Vamos a analizar este nodo B. Tenemos que ver qué intensidad está entrando y qué intensidades están saliendo. Intensidad 2 es igual a intensidad 3 más intensidad 4. Porque de este nodo solo está entrando la intensidad 2 y están saliendo la intensidad 3 y la intensidad 4. Es por eso que se forma esta ecuación. Para el nodo C, que es este nuestro nodo, vamos a decir que tenemos la intensidad 5, que es la que está saliendo, que es la suma de dos intensidades que están entrando, la intensidad 6 y la intensidad 4. Ya está. Tengo 6 incógnitas, tengo 6 ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones existen varios métodos que se aprenden en colegio, métodos de sustitución, reducción, etc. Nosotros vamos a utilizar un método más eficiente en el cual se basan muchas calculadoras científicas, que es el método matricial. Entonces, aquí otra vuelta aparecen nuestras ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es el método matricial, que consiste en utilizar matrices en ecuaciones lineales. Como podrán ver, nuestras ecuaciones ninguno lleva un exponente para que lo haga una ecuación cuadrática o de orden mayor, o mejor dicho, de mayor grado.
Entonces aquí vamos a colocar en esta columnita todas las intensidades. Vamos a armar nuestra matriz de los coeficientes. Vamos a explicar uno por uno cómo hemos ido armando esta matriz. No nos olvidemos que una matriz es un arreglo matemático. Bueno, en la ecuación 1 no tenemos la intensidad 1 en esta ecuación, entonces colocamos 0. En la intensidad 2 tenemos un coeficiente de menos 5, lo colocamos aquí. Y 3 tampoco tenemos, por eso ponemos 0. Y 4 tenemos menos 10 y 5 tampoco tenemos y 6, 20. Listo, ya está. En la malla 2 de la misma manera, no tengo la intensidad 1, pongo 0. La intensidad 2, 5, coloco. Intensidad 3, 40. No tengo ni la intensidad 4, ni la intensidad 5, ni la intensidad 6, por eso ponemos 0, 0, 0. En la ecuación 3, tampoco tengo la intensidad 1, coloco 0. Tampoco tengo la intensidad 2, pero sí tengo la intensidad 3 que tiene un coeficiente de menos 40. Colocamos aquí. La intensidad 4 tiene 10. La intensidad 5 tiene 15. No tengo la intensidad 6, entonces colocamos 0. La ecuación 4. En esta ecuación lo que estamos haciendo es llevar estas dos variables al otro lado de mi ecuación, por lo tanto van a cambiar de signo. Por eso en esta parte esto va a ser de esta manera. El I1 tiene un coeficiente de 1. El I2 tiene un coeficiente de menos 1 porque se ha ido al otro lado de mi ecuación. Y 4, no tengo el I3, ni el I4, ni el I5 no tengo, pero sí tengo el I6. De la misma manera, como se ha ido al otro lado, colocamos menos 1. En el nodo B de la misma manera, estos dos de aquí se han ido al otro lado a restar. No tengo la intensidad 1, colocamos 0. La intensidad 2 tiene un coeficiente de 1. Estos dos, como se van a ir al otro lado de mi ecuación, van a cambiar de signo. Por lo tanto, la intensidad 3 va a tener menos 1. La intensidad 4 también va a tener menos 1. No existen las variables I5 e I6, por lo tanto ponemos en esta parte 0. De la misma manera, para nuestra última ecuación, nos fijamos y decimos que no tenemos ni la intensidad 1, ni la intensidad 2, ni la intensidad 3. Y tenemos que recordar que estos dos se van a ir al otro lado a restar. Por esa razón, la intensidad 4 tiene el coeficiente de menos 1, la intensidad 5 coeficiente 1, la intensidad 6 un coeficiente de menos 1. Luego, el método matricial nos sugiere que coloquemos en este lado las variables para hacer otra matriz, la cual vamos a igualar a estos términos independientes que serían en este caso para la primera ecuación es 0, para la segunda es 100 y los demás son 0, 0, 0, 0. Y listo. En Sarma lo que procedemos es resolver esta matriz, para lo cual hay que despejar esto, es como despejar x, ¿no ve? Si esto imaginemos que tiene x y este sería su coeficiente, digamos 3x igual a 4, el 3 se va a dividir, ¿verdad? De la misma manera esta matriz tiene que irse a dividir al otro lado, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Copiamos la matriz, pero con una variable. Como está yendo a dividir, nosotros lo vamos a llamar eso elevar a la menos 1. Y eso cuando se utiliza matrices se le conoce como inversa de la matriz. O sea que de esta matriz hay que sacar su inversa. El resultado de esa inversa lo vamos a multiplicar por esto, por nuestra matriz. Entonces, al resolver toda esta parte, que lo puedes hacer con una calculadora científica, o si no, puedes aplicar métodos para encontrar matrices inversa que se aprenden en álgebra lineal. Entonces, al resolver todo esto, lo que nos va a dar es lo siguiente. La intensidad 1 nos va a dar 6, la intensidad 2, 4, la intensidad 3, 2, la intensidad 4, 2, la intensidad 5, 4 y la intensidad 6, 2. Eso estamos aplicando un concepto que dice que dos matrices son iguales cuando todos sus miembros son iguales. Todos sus componentes en este caso. Entonces de ahí concluimos que la intensidad 1 es 6 amperios, la intensidad 2 es 4 amperios, la intensidad 3 2 amperios, la intensidad 4 2 amperios,
La intensidad 5, 4 amperios y la intensidad 6, 2 amperios. Ahí hemos encontrado las intensidades que nos pedía el problema. Pero ahora tenemos que verificar que la potencia de esta fuente sí se ha disipado en cada una de las resistencias. Generalmente esto nos sirve para verificar que hemos resuelto bien el problema, es como la prueba. Tenemos una prueba de multiplicación, por ejemplo, no hacemos la prueba. Eso es de esta manera igual. O sea que la potencia que obtenga en esta parte tiene que darme igual a la suma de las potencias de cada una de las resistencias. Entonces la forma de la potencia es voltaje por intensidad, por lo que tenemos. La intensidad 1 es 6 amperios. ¿Ya? Y el voltaje de mi fuente es 100 voltios. 100 por 6 nos va a dar 600 watts. Lo mismo tiene que darse con estos otros, para lo cual vamos a calcular las potencias en las resistencias. Como hemos calculado intensidades, nos conviene utilizar esta fórmula, potencia igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces en esta parte hemos hecho una tablita. La resistencia lo estamos midiendo en ohm. Tenemos la resistencia de 20, de 5, de 10, de 40, de 15. Estas las hemos ido tabulando en esta parte. La intensidad que hemos encontrado aquí, ¿cómo se hace? Para el de 20 ohmios hay que utilizar la intensidad 6, dice, 2 amperios, es lo que hemos puesto aquí. Para la resistencia de 5 ohmios, la intensidad 2, 4, ¿no? Para la resistencia de 10 ohmios utilizamos la intensidad 4, 2 amperios, 2 amperios. Para el de 40 es la I3, 2 amperios, 2 amperios. Y para la de 15 usamos la I5, que sería 4 amperios. Listo. Luego, aplicando esta formulita, nos van a salir estas potencias, ¿ya? Solo vamos a hacer para este primero. Intensidad al cuadrado, 2 al cuadrado sería 4 por 20, que es mi resistencia, sale 80. De la misma manera hemos ido haciendo para cada uno, ¿ya? Listo. Después de eso, lo que tenemos que hacer es sumar todos estos resultados que hemos obtenido aquí, los sumamos. 80, 80, todos ellos, y nos da también 600 watts. De esa manera estoy verificando, eso quiere decir que las intensidades de corriente que he encontrado son correctas. Eso sería, con esto terminamos el problema y nos vemos en el siguiente vídeo.